El tema que nos convoca hoy tiene que ver con los principios básicos en el desarrollo de un vehículo de competición. La idea es orientarnos un poco en lo que tiene que ver o en lo que hace justamente cuáles son los principios que nosotros vamos a perseguir en un vehículo de competición y consecuentemente después, obviamente, cuáles deben ser las variables que nosotros sobre las cuales debemos adquirir conocimientos. Los vehículos de competición o los vehículos en general, ¿no? La dinámica vehicular en general vincula mucha cantidad de variables, muchísimas variables. Todas esas variables están relacionadas entre sí, algunas se complementan, otras se contraponen. Por lo tanto, en la medida que nosotros adquiramos la mayor cantidad de conocimientos sobre esas variables, cómo funciona cada una de ellas y cómo se relaciona con las demás, nos va a permitir, por supuesto, ensayar distintas soluciones en un vehículo de competición. No solamente en lo que tiene que ver con el propio desarrollo o la mejora, sino también en lo que tiene que ver con la puesta a punto. A veces se cree que la puesta a punto de los vehículos de competición es algo sencillo o más fácil de realizar respecto de lo que es el propio diseño. Y muchas veces no es tan así. Si bien el diseño es importante, obviamente, pero hacerlo funcionar siempre es, hacer funcionar un vehículo de competición siempre es un desafío. Por lo tanto, en la medida que nosotros adquiramos la mayor cantidad de conocimientos sobre las variables que intervienen, vamos a estar un poco mejor o más cercano a la perfección en este tipo de trabajo. En la medida que nosotros conozcamos cómo funcionan las variables, podemos ensayar una solución. Si uno no sabe cómo funciona una determinada máquina, como puede ser justamente máquina, vehículo más piloto, normalmente cuando se habla de un vehículo de carreras no solamente debería tomarse en cuenta lo que hace el propio vehículo, sino que también el piloto forma parte de la propia máquina. Entonces, cuando nosotros sabemos o conocemos o tenemos bastante información sobre eso, obviamente vamos a poder ensayar soluciones. Dentro de los objetivos que nosotros vamos a perseguir, seguramente ustedes podrán agregar algunos más. Yo he puesto aquí los más básicos, obviamente los clásicos. Cuando perseguimos un objetivo en un vehículo de competición, como les dije anteriormente, podría ser lo que hace el propio diseño o simplemente la puesta a punto. Obviamente que vamos a buscar la máxima aceleración, también vamos a buscar el máximo poder de frenado. Fíjense que aquí pareciera que hay una contraposición, ¿no? Porque estamos hablando de que los vehículos de competición deberían ser, o buscamos siempre la mayor velocidad final, por ejemplo, la mayor aceleración, y sin embargo acá dice también máximo poder de frenado. Y es así, porque en los vehículos de carreras tener un buen poder de frenado es importantísimo. Tengan en cuenta que si nosotros, por ejemplo, perdemos una décima por frenaje en cada curva y perdemos 5 décimas, en 5 curvas perdemos una décima frenando, a lo largo de una vuelta eso representaría 5 décimas en el tiempo total. O sea que no es un tema menor el tema del freno, por eso que aparece dentro de los objetivos principales. Obviamente la máxima capacidad de curva, ¿no? Cuando mayor capacidad de curva tenga nuestro vehículo, obviamente más rápido vamos a poder doblar y por supuesto los tiempos de vuelta van a ser mejores. La máxima velocidad final, obviamente no hay ninguna discusión sobre eso. A veces, en algunos tipos de circuitos, la máxima velocidad final, si bien siempre es importante, por ahí deja de no serlo cuando los circuitos son muy trabados. Por ahí lo que más se prioriza, por ejemplo, es el tema de poder frenar y acelerar y obviamente tener una buena capacidad de curva y no tanto la velocidad final. Pero en general también es un punto que se toma muy en cuenta. El balance entre los trenes es importantísimo. ¿Qué significa cuando hablamos de tener un balance entre ambos trenes? Los vehículos de carreras hay que pensarlos como dos ejes que en realidad los tienen, ¿no? Si bien a veces cuando uno hace un diseño o trabaja en la puesta a punto, lo hace, a veces no sobre los dos trenes, sino sobre uno, pero el vehículo obviamente que
no vamos a descubrir nada, que tiene 4 ruedas y obviamente 2 ejes. Y el balance entre ambos es importantísimo. Es decir, lo clásico cuando hablamos de balance es haciendo referencia a los comportamientos que tiene un vehículo, es decir, cuando vamos de trompa o vamos de cola, es decir, pierde grip o pierde adherencia al tren delantero, o pierde grip o pierde adherencia el tren trasero. Entonces de nada sirve que un tren tenga mucha adherencia y el otro no la tenga, porque eso sería un vehículo desbalanceado. Por eso que es tan importante el balance entre ambos trenes y por eso que lo ponemos junto, o así como yo por lo menos lo creo, lo ponemos dentro de los objetivos principales. Y también hacemos referencia a cuán rápido podemos ir sin perder el control. A veces, ya no tanto, pero en una época, hace muchos años, que se pensaba que los únicos vehículos rápidos son aquellos nerviosos, por así decirlo, o casi fuera del control del piloto, y eso no es así. Digamos, el piloto, para que pueda manejar su máquina y sea rápido, debe tener un control sobre lo que está manejando. Si no, los resultados no van a ser los adecuados. Por eso que ahí aparece justamente ese punto que dice cuán rápido podemos ir sin perder el control. Para conseguir los objetivos que acabamos de mencionar, obviamente que vamos a tener que trabajar sobre muchísimas variables. Yo puse aquí de pronto las más clásicas, o tal vez las primeras con las que nos encontraríamos para trabajar. Y es, por ejemplo, el mínimo peso total, ¿no? Cualquier vehículo de competición se sobreentiende, se supone o se sabe que siempre debemos contar con el mínimo peso, por lo menos lo más cercano al mínimo que nos permita el reglamento. Hay una regla por ahí que dice que los vehículos deben tener el mínimo peso con la mejor distribución, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Por qué el mínimo peso? Bueno, porque obviamente el peso forma parte de la inercia, así que eso nos va a permitir tener una mayor aceleración. También nos va a permitir tener una buena desaceleración. No es lo mismo frenar un vehículo de 2.000 kilos a frenar un vehículo de 1.000 kilos, obviamente. Y obviamente también es muy importante lo que tiene que ver con la capacidad de curva, porque el peso tiene mucha influencia. El peso estático tiene mucha influencia en lo que se conoce como la transferencia de peso o el cambio dinámico de pesos cuando nosotros estamos frenando, cuando estamos acelerando y cuando estamos doblando. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros frenamos se produce una transferencia o un cambio dinámico de pesos de atrás hacia adelante en el momento del frenaje. Lo mismo ocurre en el caso de la aceleración, se produce una transferencia de pesos de adelante hacia atrás. Y cuando nosotros doblamos, obviamente se produce una transferencia de pesos de la parte interna hacia el exterior. Hay muchas variables que intervienen en ese proceso, pero una de esas variables es justamente cómo está distribuido estáticamente el peso. La altura del centro de gravedad, como cualquier cuerpo, obviamente tiene un centro de gravedad y en principio se busca que los vehículos de competición tengan la menor altura posible. Para lograr eso se trabaja fundamentalmente con la distribución de los pesos, lo que tiene que ver más que nada con su altura. Bajar la altura de las masas más importantes, supongamos el motor, bajar lo más que se pueda la altura del motor significa bajar la altura del centro de gravedad de, obviamente, ese elemento y por lo tanto significa bajar la altura del centro de gravedad del vehículo. O sea, cada componente del vehículo tiene un centro de gravedad y obviamente su suma, por así decir, de sus alturas nos da la altura total de ese vehículo. Y es importantísimo lo más bajo que se pueda, porque va a trabajar en la capacidad de curva, en la transferencia de los pesos y demás. Cuando mencionamos que perseguimos como objetivo la máxima velocidad final, hacemos referencia o deberíamos hacer referencia, entre otras cosas, a un tema muy importante que es el arrastre aerodinámico. Sí, cuando nosotros
buscamos altas velocidades finales. Si ustedes, por ejemplo, ven una carrera de turismo de carretera o de Super TC 2000 y comparan cómo está puesta a punto un vehículo de cualquiera de esas dos categorías en un circuito como puede ser San Nicolás, por así decir, y comparado con Rafaela, habrán visto, se darán cuenta que las cargas aerodinámicas, por ejemplo, son totalmente distintas, lo que se usa en un circuito como Rafaela respecto a lo que se puede usar en San Nicolás o La Plata, o sea, o cualquier circuito trabado donde es necesario utilizar la máxima capacidad aerodinámica o la máxima fuerza aerodinámica posible. Y en un circuito, por ejemplo, como Rafaela, de alta velocidad final, de más de 280 kilómetros de velocidad final, ahí es donde hay que priorizar justamente ese punto, por lo tanto la carga aerodinámica o el arrastre aerodinámico debe ser menor. Tengan en cuenta que el arrastre aerodinámico crece con el cuadrado de la velocidad, o sea que es velocidad por velocidad, lo que hace que cuando uno realiza pequeño cálculo respecto del arrastre aerodinámico, se da cuenta que es bastante la fuerza que nos está jugando en contra, o sea que se está oponiendo al avance. Y a eso hay que sumarle que la potencia que gastamos para contrarrestar ese arrastre aerodinámico crece con el cubo de la velocidad, o sea que es velocidad por velocidad por velocidad. Por eso que cuando se buscan altas velocidades finales, bajar el arrastre aerodinámico es importantísimo. La manera de bajarlo es con un área frontal más chica, con una altura menor, por eso que los autos también en esos circuitos, cuando presten atención, van a ver que van bastante, un poco pitch, o inclusive hasta por ahí un poquito más levantados de adelante, junto de las cargas, obviamente que son menores respecto a un circuito donde se necesita la mayor carga. Después, la mínima resistencia a la rodadura, eso es relativamente importante. Obviamente que la máxima adherencia de los neumáticos, por supuesto. Cuando mayor adherencia tengan nuestros neumáticos, tanto para frenar, para acelerar como para traccionar, no hay ninguna novedad que vamos a tener o vamos a lograr que nuestro vehículo tenga su mejor rendimiento. La máxima potencia en las ruedas, por supuesto, ya hace mucho tiempo que está no de moda, sino que es una herramienta que se usa hace mucho tiempo, que es pasar o ir al famoso rolo para ver de esa manera qué potencia uno tiene en la rueda, más allá de que trabaje o que los motoristas trabajen en su taller con los bancos de prueba, se hace, digamos, el chequeo final que tiene que ver con la potencia que está llegando justamente a la rueda, ¿no? Y ahí uno tiene algo un poco más real respecto justamente a esa variable. Y bueno, remarcamos una vez más el tema de los frenos. Lo que quiero representar, lo que queremos representar aquí con estas fotos, es que todos los conceptos que uno pueda adquirir respecto de la dinámica de los vehículos vale para cualquier categoría. A veces uno habla o se refiere más de pronto a un TC, a un Super TC, a un Fórmula Renault, y pareciera ser o podría pensarse que esos conceptos no son aplicables a las otras categorías. Y es todo lo contrario. Los conceptos de la dinámica vehicular valen para cualquier tipo de vehículo o para cualquier categoría. Obviamente que después va a haber algunas categorías que, de acuerdo a su fisonomía de vehículo, de acuerdo a sus reglamentos, bueno, usaremos una variable más que otra respecto de otro vehículo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el tema de la comba. Digamos, si ustedes ven un Fórmula 1, ¿sí? Lo miramos de adelante, vemos que las dos ruedas están inclinadas de arriba hacia adentro, eso es lo que se conoce como comba negativa. Y yo miro el Fiat 600, por ejemplo, o la cafetera que está ahí, que corre en tierra, y también tiene comba. Otros valores de comba, por supuesto, porque no van a ser los mismos, porque obviamente el vehículo no es el mismo, pero el concepto de las variables y cómo funcionan entre sí vale para cualquier categoría. El componente importantísimo y fundamental en un auto de competición, y diría que también casi lo podríamos hacer extensivo a cualquier vehículo, es el neumático.
¿Por qué es el neumático? Por la sencilla razón de que lo único que nos vincula con la pista es justamente el neumático. Más que el neumático, podríamos achicar inclusive esa vinculación, ¿no? Porque ni siquiera es todo neumático, sino que es lo que normalmente conocemos como parche de contacto, ¿no? Que es lo que se ha representado aquí en esta figura. Puede ser un neumático con dibujo, si estamos corriendo en un zonal de tierra, por ejemplo, o inclusive en algunas categorías promocionales que no permiten el neumático slip, que es este neumático que está aquí, ¿no? El clásico neumático de competición es un neumático slip, como el que ustedes ven aquí, y este es un neumático obviamente que vemos normalmente en los vehículos de serie, pero que a veces se utiliza obviamente en algunos zonales. Bueno, obviamente en el caso de los vehículos de rally, por supuesto, ¿no? Estamos haciendo más referencia para ir a los vehículos de pista. Por supuesto que en los vehículos de rally encontramos de todo tipo de neumáticos con dibujo. Pero volviendo a lo que les decía, ¿por qué es uno o el componente más importante? Porque bueno, este parche de contacto es lo único que nos vincula con la pista. Es decir, nosotros podemos tener un super diseño o el mejor diseño de aerodinámico, el mejor diseño de suspensiones, de amortiguadores, de lo que ustedes quieran, pero si el neumático que tenemos es un neumático macizo, como se usaba hace ya varios siglos atrás, los primeros ruedas de madera o de caucho macizo, obviamente que nunca vamos a poder hacer uso de todo el buen diseño que tengamos de los demás elementos, porque el neumático no absorbe, no está capacitado justamente para eso. Por eso que todo lo que hacemos, o la gran parte del trabajo que hacemos en los vehículos de carreras, está pensado para que justamente el neumático nos entregue su mejor rendimiento. Las funciones principales que va a cumplir el neumático es soportar la carga vertical, el peso. En el caso de vehículos que tengan carga aerodinámica, por supuesto que también va a soportar las cargas aerodinámicas. La carga aerodinámica en realidad es una fuerza vertical hacia abajo, por supuesto, así que lo podemos considerar como que forma parte del peso total, así que también va a soportar esa fuerza. Amortiguar las irregularidades de la pista. Tengan en cuenta que los neumáticos tienen interiormente, por así decir, una constante elástica. Esa constante elástica depende de varias variables. Una obviamente es la construcción, cómo está construido ese neumático, pero dentro de las variables operativas, la presión es una de las variables que influye bastante en esa constante elástica del neumático. Y por supuesto, esa constante elástica del neumático influye o actúa en amortiguar las irregularidades de la pista. Obviamente que dentro de sus funciones, las dos principales, por así decir, o las más importantes tal vez, es la de generar fuerzas, ¿no? Tanto en sentido longitudinal como en sentido lateral, ¿no? Cuando nosotros frenamos, se genera una fuerza en el parche de contacto que obviamente va hacia atrás en cada una de las ruedas, que es la fuerza de frenaje, y que es obviamente una fuerza longitudinal. Y cuando nuestro vehículo dobla, se genera una fuerza en el parche de contacto hacia adentro de la curva, que obviamente es la fuerza lateral, que es la que nos permite mantener al vehículo. A veces cuando se hace el estudio de los neumáticos tienen tienen un estudio matemático muy complejo. De hecho, hay modelos matemáticos muy complejos que se utilizan justamente para el estudio de los neumáticos. Los neumáticos no son un componente común o sencillo de los vehículos, ni de los vehículos de carrera, ni de los vehículos en general. Normalmente se trabaja en el desarrollo, se piensa o se lo considera, como lo decía recién, como resortes. Así que cuando pensamos en la carga vertical, se piensa como un resorte en este sentido, y cuando estamos doblando o generando una fuerza lateral, se lo piensa como que tenemos un resorte en este sentido. Obviamente que ustedes se darán cuenta que esto es bastante simplificado, porque hablar de neumáticos, podríamos hablar toda una jornada nada más que de neumáticos. Bueno, como les decía hace un momento,
cuando nosotros ingresamos a una curva, cuando el piloto ingresa o busca el vértice de una curva, se generan varios movimientos, pero en lo que tiene que ver con los propios neumáticos, los neumáticos se deforman, generan el famoso ángulo de deriva, que es una deformación que genera el neumático respecto de la llanta. Esa deformación, debido a las grandes propiedades que tienen los neumáticos, debido a un concepto que se conoce como viscoelasticidad, genera un agarre. Ese agarre normalmente va por dos caminos, lo que se conoce como agarre molecular y agarre por histéresis o agarre mecánico, que tiene que ver con la deformación que sufre el neumático. De esa manera se generan fuerzas laterales, en cada uno de los parches de contacto se genera una fuerza lateral. Yo aquí marqué una sola, pero no es que solamente en la rueda externa se esté generando una fuerza lateral, sino que se genera en las cuatro. Normalmente las dos exteriores tienen o generan una fuerza lateral un poco mayor porque reciben, digamos, más carga vertical en el momento de la transferencia de los pesos. Y una de las maneras de aumentar la fuerza lateral es con la carga vertical. Uno lo que es inclusive como una clásica definición de fuerza de roce, donde la fuerza de roce aumenta o es directamente proporcional a la carga vertical. Si bien en algún momento los neumáticos se apartan de la clásica fuerza de definición de roce, en una propiedad que tiene que se conoce como sensibilidad a la carga de los neumáticos. Pero en principio uno lo puede pensar así: recibe más carga vertical, la fuerza de roce aumenta. Fíjense que cuando estamos hablando de fuerza de roce, estamos hablando de coeficiente de roce, porque también la fuerza de roce es directamente proporcional al coeficiente de roce que se genera entre la pista y el neumático. Por eso es que cuando las pistas, por ejemplo, se ensucian, lo que es el agarre molecular cambia rápidamente o disminuye rápidamente, y eso hace que el grip del vehículo disminuya. Ni hablar cuando tenemos agua o cuando tenemos aceite, ¿no? Ahí lo que realmente cambia no es la carga vertical, sino el coeficiente de agarre, y por eso es que la fuerza lateral disminuye. Tanto es acelerando, frenando, o en este caso, como lo estamos planteando, que estamos doblando. Existen varias fábricas o institutos que se dedican, obviamente cada una de las fábricas de neumáticos lo tiene, y hay inclusive otras empresas que se dedican a los distintos ensayos, y uno de esos ensayos que hacen es justamente el de neumáticos. Lo que estamos viendo ahí es una máquina que permite justamente conseguir las distintas curvas características que tienen los neumáticos, en lo que tiene que ver justamente con la deriva, cuánta carga vertical puede soportar, depende con qué variables operativas, ¿no? Con qué presión, con qué comba. Bueno, y ahí se utilizan máquinas parecidas, no parecidas, como esta, donde justamente se hace el ensayo de los neumáticos. Ahí también estas máquinas permiten calcular las fuerzas que se generan en cada uno de los ejes. Los neumáticos están sometidos a tres fuerzas, obviamente es un cuerpo en el espacio, por lo tanto tiene tres ejes, por lo tanto en cada uno de esos ejes se va a generar una fuerza, y también se va a generar o se genera un momento. Así que estas máquinas permiten justamente calcular o determinar todos esos tipos de esfuerzos a los que están sometidos los neumáticos. Y una de las curvas características, y tal vez la más importante o una de las más importantes que tiene que ver en el desarrollo, con el rendimiento que nos entregan los neumáticos, es esta curva que está aquí, que es una curva que se conoce normalmente como fuerza lateral ángulo de deriva. Esta curva nos permite determinar, o mejor dicho, no nos permite determinar, nos permite ver para un determinado neumático que nosotros estamos usando, en la categoría que sea, nos permite ver qué fuerza lateral desarrolla ese neumático para una determinada deformación. Esta es una curva importantísima, y muchos de los trabajos que nosotros hacemos en los vehículos de carreras lo hacemos pensando, aunque no tengamos esta curva, porque no es tan sencillo disponer de este tipo de curvas, menos en una categoría para ir promocional, aunque no tengamos
la curva característica, pero indirectamente todo lo que hacemos sobre la puesta a punto o varias cosas que hacemos sobre la puesta a punto están relacionadas justamente con esta curva, donde se plantea el ángulo de deriva, que es la deformación que sufre el neumático, y para ese ángulo de deriva las fuerzas laterales que va desarrollando. Cuando hablamos de fuerza lateral, obviamente que estamos haciendo referencia a esta fuerza que está generando aquí, que es la que nos permite acelerar el vehículo hacia el centro de la curva. Esas curvas características están determinadas para una determinada carga vertical y para una determinada presión. Cuando se hace un ensayo de un neumático, hay variables que deben estar presentes sí o sí. Una de esas variables es el peso que tiene el neumático, el peso, obviamente, la carga vertical que tiene el neumático, porque si la carga vertical cambia, la forma de esta curva también va a cambiar. Y lo mismo pasa con la presión. Si la presión de ensayo cambia, la forma de esta curva también va a cambiar. Por eso que ahí está marcado el tipo de neumático que es y aparecen dos variables operativas que son la presión y la carga. Los neumáticos entregan muchísima información visual, ¿sí? Visualmente. Habrán visto por ahí, en algún video de Fórmula 1, por ejemplo, que a veces los técnicos de neumáticos trabajan con esas espátulas de caliente, le sacan un poco el caucho que le queda exteriormente, bueno, eso para después llevarlos al laboratorio y analizarlos y ver de qué manera han estado trabajando. Pero cuando aparecen texturas como esta que estamos viendo en este momento, es porque el vehículo en este caso tiene mucha deriva. Eso significa que hay un eje que podría ser el tren delantero o el tren trasero, dependiendo en qué eje esté este neumático. Porque lo que nos está diciendo es que está haciendo mucho de trompa, o sea, si es el tren delantero, o mucho de cola, si es el tren trasero. Por eso que a veces ponerse a mirar un poco la textura que nos deja el neumático después que el vehículo ha completado una determinada cantidad de vueltas, es importante. Más allá de las otras variables que siempre vamos mirando, como son la presión y la temperatura, ¿no? Que son dos variables que normalmente hay que estar controlando bastante para sacar justamente el mejor jugo o el mejor aprovechamiento del rendimiento del neumático, que es justamente la presión y la temperatura. Y así van a existir otras variables operativas que están directamente relacionadas con él, ¿no? Que es el ángulo de comba, como le decía recién, la presión de inflado, la carga vertical y la temperatura. Son cuatro, no son las únicas, pero son cuatro variables que influyen mucho en el rendimiento del neumático. Una de las maneras, existen distintas herramientas para poder, por ejemplo, sensar o ver la temperatura a la cual funciona el neumático. Nosotros normalmente lo que hacemos lo que podemos hacer es cuando el vehículo llega a los boxes, con un pirómetro de aguja o con un pirómetro láser, tomar la temperatura del neumático en tres zonas, ¿no? Normalmente se toma en el hombro interno, en el medio y en el hombro externo, y de esa manera nos va dando idea, juntamente con la presión, más lo que diga el piloto, más la cámara de a bordo, si la tenemos, de cómo está funcionando nuestro neumático y consecuentemente nuestro vehículo. Y también existen algunas herramientas como esta que estamos viendo acá, que es un sensor láser, donde podemos ver la temperatura, pero en funcionamiento. ¿Sí? A lo largo de una vuelta, nosotros podemos sensar y obviamente después vemos cómo se comporta o cómo va evolucionando la temperatura a lo largo de una vuelta. Tengan en cuenta que cuando el neumático frena, en las distintas zonas se generan una determinada temperatura y a partir de ahí, cuando el neumático va circulando a lo largo de una curva, que va cambiando, supongamos el neumático externo, que va cambiando su comba, la temperatura sobre el parche de contacto también va cambiando. Entonces, una manera de poder ver un poco más cómo funciona o cómo evoluciona esa variable es justamente con este tipo de sensor, que no es el único, ¿no? Existen
otros parecidos. Si seguimos pensando en lo que tiene que ver con los conocimientos que deberíamos adquirir para trabajar en un vehículo de carreras, hicimos referencia hasta hace un momento a lo que tiene que ver con los objetivos principales y también en lo que hace a los neumáticos. Si seguimos construyendo el auto, por decir de alguna manera, nos encontramos con variables importantes como son la trocha, como son la distancia entre ejes, como son la altura de funcionamiento y también la distribución de pesos. La trocha y la distancia entre ejes normalmente son dos valores que están bastante definidos por reglamento o están definidos por reglamento. Tienen influencia directa sobre la transferencia de los pesos. La trocha tiene influencia directa sobre la transferencia de pesos laterales, es decir, cuando el vehículo toma una determinada curva. La transferencia de los pesos que se generan es directamente proporcional a la fuerza centrífuga, a la altura del centro de gravedad e inversamente proporcional a la trocha. Así que tiene mucha influencia en lo que tiene que ver con el agarre propio de cada uno de los ejes. Y en lo que hace la distancia entre ejes, también influye en la distribución de los pesos, pero en el sentido longitudinal. Es decir, cuando nosotros frenamos o aceleramos, una de las variables que interviene en la distribución de los pesos, la dinámica, ¿sí? O sea, en el cambio dinámico de los pesos en el momento del frenaje o de la aceleración, es justamente la distancia entre ejes, que también es inversamente proporcional a esa distribución a la distancia entre ejes. Depende de la altura del centro de gravedad, depende de la fuerza con la que estemos frenando o de la masa por la desaceleración y obviamente de la distancia entre ejes. La altura de funcionamiento es muy importante, no es lo mismo cualquier altura de funcionamiento. Cada vehículo tendrá obviamente su altura, por supuesto. No es la misma altura que voy a usar en una cafetera en tierra que la que voy a usar en el Fiat 600 o en el Fórmula Renault, pero cada vehículo tiene su altura de funcionamiento, que tiene que ver o está determinada por varias cuestiones. Una de ellas puede ser el diseño de las suspensiones que tengamos. Si es una suspensión independiente, obviamente que está diseñada para una determinada altura de funcionamiento. Si ese vehículo tiene carga aerodinámica, el pitch o el rake, como se le suele decir, o la diferencia de alturas entre el tren delantero y el tren trasero, también tiene mucha influencia en lo que hace al rendimiento aerodinámico. Así que no es cualquier altura la que nosotros debemos usar. Obviamente cada uno buscará o sabrá cuál es la altura que corresponde a su vehículo. También es una variable que se suele usar en puesta a punto, es decir, cuando uno tiene problemas de trompa o cola, puede usar o se suele usar la altura hacia el cambio de altura, subir o bajar, dependiendo de lo que se esté buscando mejorar, se lo puede realizar cambiando justamente la altura. Y la distribución de pesos, por supuesto que ya mencionamos algo hace un rato, pero es más que importante en el rendimiento del vehículo, la distribución estática de los pesos y cómo está distribuido los pesos, porque hacen o tienen influencia directa después en el cambio dinámico justamente de esos mismos pesos. Nosotros cuando hablamos de distribución de pesos, si tomamos un turismo nacional o un Super TC, podemos pensar en el 60-62% en el tren delantero aproximadamente, ¿no? O cualquier vehículo de turismo, por tener tanto peso adelante, obviamente por motor y transmisión, tienen aproximadamente esa distribución estática de pesos. Y si pensamos en un Fórmula Renault, podremos pensar en un 44-45% adelante y 55% atrás, porque esa forma de vehículo, obviamente con motor trasero, tiene esa distribución de pesos. Y si pensamos en un TC, podemos pensar en un 52-48 o 51-49, porque sobre todo los TC de hoy que tienen mucho peso, ha cambiado peso al delantero por el motor que se utiliza hoy día, que es bastante luminoso. Así que ahí se van a encontrar o se encuentran con distintas distribuciones de pesos. Después cada uno, dependiendo justamente de esa distribución de pesos, trabaja en consecuencia como para mejorar
por así decir, o trabajar de acuerdo a esa distribución de peso en las distintas puestas a punto, en las distintas variables que nosotros tenemos. Normalmente sabemos, o cualquiera que esté mirando un poco de automovilismo sabe, por ejemplo, que los vehículos de tracción delantera, justamente por tener tanto peso adelante, tienen esa famosa o clásica tendencia a ir de trompa o a no querer doblar, digamos, cuando el piloto le da la orden para empezar a una curva, ¿no? Normalmente si tienen esa pereza o esa inercia a girar. Justamente esas las masas del vehículo, dependiendo de cómo estén distribuidas respecto del centro de gravedad, influyen en un concepto que se conoce como momento de inercia, o para hacerlo más sencillo, la pereza o la resistencia que oponen esas masas a cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, eso hace que los vehículos, en este caso, tengan por ahí tendencia a seguir de largo y a no doblar, ¿no? Es un comportamiento bastante característico. Pero para eso existen distintas herramientas en la puesta a punto que nosotros utilizamos, o cualquiera de ustedes puede utilizar para contrarrestar justamente esa tendencia. Bueno, si hablamos obviamente de los elementos que hacen a la distribución de los pesos, las masas más importantes, por supuesto, que juegan un papel importante. Todas las masas son importantes en realidad, ¿no? Pero sabemos que hay algunas que definen, ¿no? Así que motor, caja, la transmisión, si es una tracción delantera, obviamente, si es tracción trasera, lo mismo, la ubicación del piloto, el tanque de nafta, la batería, todas las masas hacen obviamente al peso total, hacen a la altura del centro de gravedad y obviamente hacen a la distribución de peso, es decir, cuánto peso tengo delante, cuánto peso tengo atrás y también cuánto peso tengo lado por lado, ¿no? Porque no solamente es importante el tema del peso, es decir, tren delantero y tren trasero, qué distribución de pesos tengo, sino que también el lado por lado, ¿no? Porque tiene influencia también, obviamente, cuando doblamos. Entonces, un 50-50 en las pistas nuestras, quiero decir, donde doblamos para un lado y para otro, tener un 50-50 o cerca del 50-50 también es importante, porque a veces se hace un poco difícil de conseguir, porque en el caso del turismo, que tiene obviamente el piloto de un solo lado, o sea, hace muchos años que no se usa más, por lo menos, salvo que sea rally, pero la pista acá en Argentina hace muchos años que no usamos más, no usamos, de una manera así no usamos, ¿no? Ya no están más los acompañantes, así que hay que buscar poner la mayor cantidad de peso que se pueda al lado derecho justamente para contrarrestar el peso del lado izquierdo que corresponde al piloto, ¿no? Y en el caso de los Fórmula 1 o los Sport prototipos, ya hace muchos años que se utiliza la posición que ustedes están viendo ahí del piloto, prácticamente digamos, casi acostado y las piernas un poco más elevadas, ¿no? Esa es una posición que se busca, o que se utiliza, mejor dicho, no que se busca, que se utiliza hace mucho, no solamente en el caso por el tema del peso, sino que también para esconder o bajar la cabeza del piloto lo que más se pueda y trabajar después aerodinámicamente, o tener un poco más de ventaja o de facilidades para trabajar aerodinámicamente en lo que tiene que ver con la parte que va obviamente sobre la cabeza del piloto. Por eso que también se lo trata de esconder todo lo que más se pueda. Bueno, como les decía hace un momento, ¿por qué es tan importante la distribución estática de los pesos? Porque hace o está directamente o influye directamente en el cambio dinámico de los pesos, en lo que normalmente conocemos como o decimos que es transferencia de pesos, el rendimiento de los vehículos en general o de cada uno de los ejes en particular, si lo queremos tomar de esa manera, depende mucho en gran medida de la transferencia de los pesos. También depende de otras variables como puede ser la comba, la convergencia, la presión, por supuesto. O sea, no que las otras variables no estén influyendo. Estamos haciendo referencia a lo que tiene que ver con la distribución de los pesos. Los pesos obviamente se transfieren de afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Obviamente las dos ruedas internas van a quedar más descargadas, las dos ruedas externas van a quedar más cargadas y tienen
es un fenómeno que se produce constantemente. Desde el momento que nosotros salimos a la pista hasta que volvemos a los boxes, siempre es una constante transferencia de peso. Tanto, es más, acá la estamos viendo como que solamente se genera en sentido transversal, es decir, cuando doblamos. Sin embargo, cuando el piloto ingresa a la curva, no solamente se va a producir la transferencia transversal, sino que también se produce una transferencia longitudinal en el momento del freno. Y muchas veces todavía el vehículo no se ha recuperado totalmente y ya se está comenzando a doblar. Por lo tanto que todavía, digamos, hay un poco de transferencia hacia adelante y ya se está generando una transferencia lateral porque el piloto obviamente ya está girando el volante. Así que es un cambio permanente de los pesos sobre las cuatro ruedas y lograr buscar la mejor distribución dinámica de esos pesos es fundamental. Por eso cuando uno trabaja con las barras estabilizadoras, cuando trabaja con los resortes, inclusive cuando trabaja con los amortiguadores, lo hace por supuesto pensando mucho en lo que tiene que ver justamente con este cambio dinámico de pesos. Deberíamos también adquirir algunos conocimientos en lo que tiene que ver con la cinemática. Y podríamos asociar a la cinemática con o mejor dicho, junto con la cinemática podríamos hablar de las cotas de alineación, que obviamente son conocidas por todos, las clásicas cotas de alineación, que es el ángulo de comba, la caída de perno, el ángulo de avance y la convergencia. Todas tienen influencia marcada en el rendimiento del neumático y consecuentemente del vehículo, pero la comba y la convergencia son dos variables que se utilizan mucho en la puesta a punto. La convergencia o divergencia, ¿no? Cualesquiera de las dos. Normalmente cuando hablamos de convergencia, todos saben que cuando hablamos de convergencia hacemos referencia, si uno mirara el auto de arriba, si yo miro el auto de arriba, en el tren delantero, ¿no? Supongamos, miro el auto de arriba, si las ruedas están cerradas hacia el centro del vehículo, estamos hablando de convergencia. Si las ruedas están abiertas hacia afuera, obviamente, abiertas, respecto del medio del vehículo, estamos hablando de divergencia. Normalmente a veces se habla de convergencia y se engloba a las dos posiciones. Algunos a veces hablan de positivo o negativo, o muchas veces en los talleres hablamos de abierto o cerrado, y no tanto por ahí de convergencia o de divergencia. Influye directamente en la deriva del neumático, esta cota de alineación, la convergencia influye directamente en la deriva del neumático, es una deformación, es una manera de deformar, digamos, el neumático y de generar una fuerza para adentro o para afuera, dependiendo si tiene convergencia o divergencia, y tiene marcada influencia en el comportamiento del vehículo, por ejemplo, en el ingreso de las curvas. Y el ángulo de comba, por supuesto, porque el ángulo de comba tiene marcada influencia en lo que hace justamente a conseguir el mejor parche de contacto o la mejor posición de la rueda respecto al piso, más allá de lo que tenga que ver con el propio diseño del neumático, que también tiene influencia o está influenciado por el ángulo de comba que tenga. Cuando hablamos de cinemática, obviamente estamos haciendo referencia al comportamiento o al movimiento de las suspensiones. En el caso de una suspensión independiente, como la que estamos viendo aquí, que obviamente la suspensión clásica, que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? En la Fórmula 1 y en cualquier vehículo, que cuando diseñamos un vehículo lo hacemos, salvo distintos reglamentos, como puede ser, no sé, un turismo nacional, donde podemos tener un McPherson delantero y algún otro sistema de suspensión trasera. Pero cuando hacemos referencia por ahí o vamos a diseñar un vehículo, normalmente pensamos en la suspensión independiente, que es una clásica suspensión como la que ustedes están viendo aquí, donde consta obviamente de dos parrillas, una parrilla superior y una parrilla inferior, y eso obviamente tiene movimiento, que es lo que nosotros después apreciamos, vemos cuando el vehículo está en movimiento a la pista, y es lo que normalmente a eso es lo que le llamamos cinemática. En el caso de la suspensión independiente, que como estamos mencionando, acá se ve un poco mejor, estamos de dos parrillas, esas parrillas van a tener distintas relaciones,
tanto de largo como de inclinación. Eso hace o está directamente o influye directamente en el rendimiento justamente o en el trabajo de la suspensión, ¿no? No es cualquier largo ni de la parrilla de abajo, ni es cualquier largo de la parrilla de arriba, y hay una relación entre el largo de abajo y el largo de arriba, también hay una relación entre el ángulo de la de arriba y el ángulo de abajo. Eso también está un poco condicionado por las dimensiones de portamasas o punta de ejes que nosotros podamos usar. Normalmente esto está bastante definido por reglamento. Y después a veces los anclajes también normalmente están definidos, digamos, por reglamento. En el caso del turismo carretera, por ejemplo, la altura de estos puntos está definida respecto del techo, digamos, del medio del techo, el medio del parabrisas. Normalmente está tomado, digamos, para el reglamento del TC, todas las alturas se toman respecto del techo. Porque si uno cambia la altura del techo, obviamente esas alturas o esas cotas están cambiando. Pero bueno, ese es el caso particular de ese reglamento. Otros reglamentos lo hacen de otra manera. Pero lo que quiero significar es que las alturas de estos puntos también son importantísimas en el rendimiento de la suspensión. Eso hace o va a determinar un punto muy importante, que es el centro instantáneo de rotación. Va a determinar un punto muy importante, que es que es el centro instantáneo de rotación, que respecto del cual la rueda va a describir un movimiento. Así que ese centro instantáneo no es lo mismo que tenga 2 metros respecto del medio de la rueda, ¿no? Respecto del medio de la rueda, a esa distancia nos referimos. Respecto del medio de la rueda, hasta donde se ubica el centro instantáneo, no es lo mismo que tenga 2 metros que tenga 1 metro que tenga 3 metros. O sea, el rendimiento o el comportamiento de la suspensión es distinto. Después aparece otro punto ahí también directamente relacionado con el centro instantáneo, que es la altura del centro de rolido, que es un punto muy importante en el rendimiento de las suspensiones, que tiene que ver, entre otras cosas, con una de las partes de la transferencia de peso, que se conoce como transferencia de pesos directa o geométrica. Pero siguiendo con lo que tiene que ver con el movimiento de la suspensión, fíjense que ese centro instantáneo nos determina, va a determinar qué movimiento, cuánto cambia por definición de la rueda, o sea, la comba, cuánto cambia la comba para distintas posiciones de chasis, ¿no? Que es lo que se conoce, por ejemplo, como cambio de comba por la altura, es decir, cambia para tantos milímetros de movimiento de chasis, cuánto cambia la comba. Eso lo da, por ejemplo, la posición que tiene el centro instantáneo. Pero la comba no solamente cambia en el sube y baja, sino que la comba también cambia cuando el vehículo rola, que es lo que se conoce como cambio de comba por rolido. O sea, cuando nosotros vemos un determinado vehículo en los boxes, vemos que está con una determinada comba, pero esa comba es la comba estática. Digamos, uno no puede decir de un determinado vehículo, ese vehículo tiene mucha comba o tiene poca comba, porque esa comba está estática, que es la que nosotros vemos cuando el auto está parado en los boxes, está pensada para tener el mejor rendimiento dinámico, es decir, para que la rueda tenga la mejor posición cuando esté en la máxima capacidad de curva. Así que lo que nosotros vemos como comba estática está pensado o está dado respecto a la geometría que nosotros tengamos, a la variación justamente de comba que nosotros tengamos, tanto por despeje como por rolido. También está directamente influenciada con el rendimiento que tenga el neumático. Los neumáticos, de acuerdo a su construcción, para un determinado ángulo de comba, para una determinada carga vertical y para una determinada presión, generan la mejor fuerza lateral. Hay un valor de comba o un umbral, por ahí no es exactamente un punto, pero ahí hay un pequeño, digamos, umbral donde para ese ángulo de comba el neumático va a generar va a tener su mejor rendimiento respecto de la fuerza lateral. Entonces, teniendo, por ejemplo, en cuenta esas dos variables, más lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ángulo de avance, que también se lo puede tener en cuenta, con la caída de perno, que también tengan en cuenta que el avance y la caída de perno, los dos influyen en la variación de comba,
cuando nosotros giramos la dirección, no cuando el vehículo se mueve, pero sí cuando giramos la dirección. Comba, el avance y la caída de perno influyen directamente sobre el cambio de la comba cuando nosotros giramos la dirección. O sea, todas esas variables hacen que después uno tenga en cuenta aproximadamente qué valor de comba estática le tenemos que dar a nuestro vehículo. Así que cuando uno no conoce, digamos, cómo está diseñado ese vehículo, no podemos decir tiene mucha comba o tiene poca comba, porque lo que nosotros vamos a buscar después es esto, es la mejor posición de la rueda en el momento de doblar. Entonces, si ustedes prestan atención a la figura anterior, las dos ruedas están con comba negativa. Sin embargo, cuando yo miro este auto, el mismo auto que cuando está doblando, ya no están mal las dos ruedas con comba negativa. La externa está casi vertical, y la interna todavía sigue con un valor de comba negativa. Entonces, cuando ustedes buscan que la rueda externa tenga la mejor posición, para eso justamente que están dando distintos valores de comba estática. Otros conceptos que deberíamos adquirir es sobre los elementos elásticos. Todo el mundo conocemos, por supuesto, que los elementos elásticos son obviamente el resorte, que es lo más clásico. También podría ser un paquete de elásticos, ¿no? Si estamos corriendo en un río platense o en un platense, en su tren trasero tiene eje rígido con paquete de elásticos. Normalmente una o dos hojas, no la cantidad de hojas que podemos ver obviamente en una camioneta, pero sí todavía se sigue usando en esas categorías el elástico o paquete de elástico. Pero obviamente también es un elemento elástico, ¿no? Valga la redundancia. Normalmente, por ahí hacemos más referencia al clásico resorte. El resorte podríamos pensar que como función principal o como función básica, no principal, como función básica es la de obviamente soportar todas las cargas, las fuerzas, las masas suspendidas. Tengan en cuenta que el vehículo tiene una masa total o un peso total, pero ese peso total o esa masa total se subdivide en dos, lo que es la masa suspendida y lo que es la masa no suspendida. O sea, ¿qué es la masa suspendida? Bueno, todo el peso que está soportado justamente por los elementos elásticos, en este caso, bueno, por un resorte. Y la masa no suspendida es aquel peso, aquella masa que no está soportada por los elementos elásticos, normalmente es la rueda completa. O sea, cuando decimos rueda completa, hacemos referencia, por supuesto, también al portamasas, a todo lo que es el sistema de freno, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de todo el conjunto, no solamente a la propia rueda. Obviamente que los resortes también tienen marcada influencia en lo que tiene que ver con la transferencia de los pesos, o sea, con la parte dinámica. También hacen a lo que tiene que ver con el rolido, ¿sí? Si bueno, queremos que role más, queremos que role menos, podemos pensar en un resorte más duro o en un resorte más blando, pero también el resorte influye mucho o tiene mucha influencia en el copiado de la suspensión. Así que a veces utilizar resortes muy duros o duros para controlar el rolido por ahí no es tan bueno, porque si las pistas, por ejemplo, son onduladas, no podemos copiar el camino como corresponde, por lo tanto el grip es muy malo, o sea, no va a ser el mejor. También la construcción del neumático tiene influencia en el resorte que nosotros vamos a elegir. La geometría también tiene influencia en el resorte que nosotros vamos a elegir, porque dependiendo un poco de la altura del centro de rolido también podemos tener en cuenta los resortes que vamos a elegir. Normalmente cuando uno elige un resorte para un determinado vehículo que no conoce, o sea, que va a trabajar por primera vez, se toma en cuenta obviamente las masas suspendidas, se toma en cuenta la frecuencia de oscilación a la que se supone que va a estar trabajando la suspensión, se toma en cuenta la constante elástica del neumático y en base a eso después se hace el cálculo, se calcula justamente la constante elástica del resorte que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Esa constante elástica del resorte, tengan en cuenta que debe estar o va a estar afectada por un coeficiente muy importante que es la
lo que se conoce como relación de instalación, es decir, cuánto mueve la rueda o cuánto mueve el resorte amortiguador respecto a lo que mueve la rueda. Así que, dependiendo justamente también de la relación de instalación que yo tenga, es decir, repito, lo que mueve la rueda, lo que mueve el resorte para un determinado movimiento de rueda, va a ser, o también nos va a decir qué resorte debemos utilizar. Los resortes, junto con las barras estabilizadoras, forman parte de lo que se conoce como pares resistentes. Es decir, cuando nosotros doblamos, nos oponemos a que esa carrocería role. Sabemos que cuando doblamos la carrocería se inclina hacia afuera, eso se conoce como rolido. Sabemos que una manera de evitar ese rolido o de oponernos a ese rolido es a través de justamente de la dureza de los resortes y de las barras estabilizadoras. La suma de la dureza de las constantes elásticas de las barras que estemos usando, de los resortes que estemos usando, afectadas por sus relaciones de instalaciones, es lo que se conoce como pares resistentes. El tren delantero tendrá un determinado valor de par resistente y el tren trasero tendrá otro valor determinado de par resistente. Obviamente, la suma de las dos me dará el par resistente total que tiene el vehículo. Y como hacíamos mención hace un momento, por supuesto que las barras estabilizadoras, la vemos en cualquier vehículo de competición, ayudan y ayudan mucho, no solamente en lo que tiene que ver con el propio rolido, sino que también es un elemento que se utiliza bastante porque nos permite trabajar en la puesta a punto de forma bastante rápida, ¿no? Nosotros podemos cambiar también los resortes cuando tenemos tendencia trompa-cola, pero también la barra nos permite rápidamente a través de sus cuchillas, como este sistema que estamos viendo acá, es una barra estabilizadora con cuchillas, que son estas que están acá. Las cuchillas estas tienen la posibilidad de girar, ¿sí? La posibilidad de girar. Así como está puesta, por ejemplo, la foto, las cuchillas están con su máxima dureza porque están verticales. A medida que uno las va girando, las cuchillas van ablandándose, por lo tanto todo el sistema se ablanda. En un sistema como este, las cuchillas trabajan en serie con las barras, ¿no? Entonces, la cuchilla en realidad trabaja la flexión, o sea, uno tiene la cuchilla, en la punta de la cuchilla aparece una fuerza, que es la que está entrando por la parrilla, y se genera, digamos, una flexión. ¿Dónde está empotrada? Para que se genere una flexión, tiene que tener un empotramiento. ¿Dónde está empotrada? Bueno, está empotrada acá, en esta parte la cuchilla está empotrada. Entonces la cuchilla trabaja a la flexión. La barra, el propio caño, trabaja a la torsión. O sea que es una combinación. Cuando la barra trabaja, es una combinación de las dos, de la flexión de la cuchilla y la torsión de la barra. Entonces cuando uno baja cuchilla, es decir, ablanda cuchilla, que es lo que normalmente decimos, ablandamos la barra, en realidad lo que estamos haciendo es cambiando lo que se llama el momento de inercia de la cuchilla. En realidad lo que estamos haciendo es oponiéndonos de forma distinta al esfuerzo, por lo tanto, así para que se entienda más fácil, lo que estamos haciendo es permitiendo que la cuchilla flexione más. O sea, si yo tengo algo de canto y le pongo una fuerza, va a flexionar mucho menos que si lo pongo así, ¿cierto? O sea, yo agarro un estructural y lo pongo con la parte más alta parada, se va a flexionar mucho menos que si lo apuesto, ¿no? La fuerza es la misma, pero lo que es distinto es la forma geométrica. Entonces, eso hace que en este caso la cuchilla se ablande, por lo tanto todo el sistema se ablanda. Entonces, aparte de lo que les decía, aparte de ser la cuchilla un elemento que forma parte de los pares resistentes, por supuesto también es un elemento que nos permite rápidamente cambiar la posición, el comportamiento, o analizar rápidamente el comportamiento de los vehículos en lo que tiene que ver con la transferencia de los pesos. Habrán visto, por ejemplo, que los Fórmula Renault o alguna otra categoría, pero normalmente son clásicos de fórmulas, que tienen en el habitáculo del cockpit una palanquita. Esa palanquita lo que le permite al piloto es justamente cambiar la posición de las cuchillas en funcionamiento. Entonces, ablanda o endurece, normalmente en el tren trasero, en la fórmula a veces también en el tren delantero, pero bastante común en el tren trasero. Entonces, por ejemplo, a lo largo de una competencia que pueden aparecer distintas situaciones que el vehículo puede hacer que se ponga de trompa o cola,
por ejemplo, porque no sé, se gastaron mucho los neumáticos o porque el consumo de combustible hizo que le cambie la tendencia, o la situación que sea. Entonces lo que le permite al piloto justamente desde el habitáculo es cambiar la dureza de la cuchilla, es decir, cambia la posición de la cuchilla, cambia la dureza, y en funcionamiento, digamos, o sea, a lo largo, por ejemplo, de una carrera, le permite cambiar o mejorar el comportamiento.